Hola gente, bienvenidos a MJ Helping y mirad lo que tengo aquí. Continuamos con nuestro mega robot, el número 30 de Mazinger Z. Vamos allá. Vale. Bueno, es algo raro estas piezas, ¿eh? Vamos a ver de qué se tratan. Vamos a ver. Montaje del Hover Builder. Hombre, tenemos el aeroplano, aerodeslizador. Esto ya mola. Vamos a ver, gente, qué tal se nos da. Me sorprende que hagamos ya el aerodeslizador casi estando el robot, prácticamente estando Mazinger a cero, no sé. Bueno, a cero no, pero me refiero. Esto tendría que ser para el último, no ahora, pero bueno. Bienvenido sea. A mí me encanta. Me encanta esto. Wow, qué pintaza tiene. Mirad las piezas. Con electrónica, tiene electrónica. Madre mía, que tiene un motorcito esto. Bueno, vamos a ver. Primero los tornillos. Es que estoy flipando. Fijaos de lo que es esto. El detalle, ¿no? El detalle. Madre mía, la buena pinta que tiene esto. Bueno, vamos a abrir los tornillos. Tenemos 3 tornillos 0,9 y 2 tornillos 0,10. Los 2 cortitos son los 0,10 y estos 3 son los 0,9. ¿Vale? Os los enseño. Estos dos, los 0,10, ¿vale? Y estos 3 restantes, los 0,9. Vale, pues vamos a empezar por los montajes de los propulsores, que son estas dos piezas de aquí. Mirad qué chulo. Vamos a cortarlo. Os recomiendo un cúter bien afilado, o si tenéis un portalambres, una buena cuchilla, hacerlo para que lo cortéis y no os deje rebaba. Y si os deja rebaba, pues no os preocupéis, que hay solución para todo. Con cuidadito de no cortarlos. Vale. Esto plástico con plástico. Entonces, os voy a enseñar, mira, para esta rebaba de aquí, veis que queda rebaba a veces. Este sobrante. Mirad lo que tengo. Un juego de limas, se supone japonesas, ¿vale? Así me lo vendieron, pero bueno, ya aquí como los profesionales. Cogemos una lima. Vamos a coger esta planita. Esto os lo recomiendo, sobre todo si hacéis maquetas y maquetería, aluminio, metal. Esto está muy bien. Y lo vamos a lijar un poquito. ¿Veis? Y ya prácticamente se ha ido en nada. Este igual tiene una puntita. Puede valer por ahora. Fijaos que viene R y L, lo de siempre, ¿vale? R y L. Derecha, izquierda. Esta es la R, ¿vale? La que tengo en la mano. Pues lo mismo, vamos a dejar la izquierda, vamos a coger la derecha. Recordaros que es derecha. Y cogemos esto de aquí. Esto, bueno, esto con que demos una vuelta así, mirad, sale a la primera. Tenemos aquí como una especie de rejilla, también vamos a sacar todo. Mirad, nos dice la numeración 1 y 2. Estas son las piezas que tenemos. Fijaos, el dibujo dice que va así, tal cual. Pues vamos a ponerlo. Fijaos, la letra también viene grabada aquí, ¿vale? No sé si lo veis. Ahí viene grabada la letra R. Yo creo que es mejor poner el pegamento aquí dentro. Ojo con el octite, ¿eh? Aquí no tenemos segundas oportunidades. Hay que hacerlo rápido, pero bien hecho. Ahí tenemos una. ¿Vale?
Fijaos qué chulo, cómo se ve. Aquí tenemos una. Vale, lo mismo en la otra. Vamos a hacer la otra. Esta mirando para allá. Y ahora vamos a marcar la L. Y lo mismo, pero en vez de la pieza para arriba, para abajo. Así. Vamos a probar a echarle aquí una gotita. Ahí tenemos la otra. Yo es que el pegamento lo tengo, es que me da pánico. Y más este. Aquí tenemos las dos toberas hechas. Vale, ahora debemos de coger esto. La 03001 es esta pieza, ¿vale? Esta grande con el cable. Así. Con los cables hacia arriba y tenemos que poner la tobera izquierda. De todas formas, en amarillo, porque es que tampoco explica las leyendas, aquí iría el pegamento, ¿vale? Aquí tenemos que echarle un poquito de pegamento. Bueno, pues vamos a poner el pegamento. Ahí tenemos una y ahora lo mismo en el otro lado. Vamos a esperar un poquito que se seque, ¿vale? Y ahora la otra. Vale, ponemos pegamento aquí, en el hueco. Vale, ahí tenemos otra tubera. Ya tengo las tuberas puestas. Cerramos pegamento y ahora vendría esta pieza que es la 03002. Atención aquí, una cosita. Este cable debe salir por el agujero de aquí. ¿Vale, gente? Así. ¿Por qué? Al poner esta pieza iría así. Mirad cómo mola. Cómo mola, alucinante. Vale, pues ponemos esta pieza y por debajo ponemos los dos tornillos 0,9, que son los cortitos. ¿Os acordáis que teníamos dos? Estos dos. Uno va aquí, mirad, uno va aquí y otro va ahí dentro, ¿vale? Aquí dentro. Vamos a ver. Madre mía, la navecita, yo pensaba que esto era, os lo prometo, pensaba que era nada. Digo, nada, esto viene ya medio hecho, pegarle las alas y ya está. Y veo cables y veo de todo. Me está dando pánico. Estoy absolutamente concentrado en lo siguiente. Madre mía. Va a despegar y todo, de verdad. Al paso que vamos. Ya empieza a verse forma, ya empieza a verse forma. Vale, seguimos. Muy bien, ahora nos dice que debemos de coger la placa, que es esta de aquí, esta chiquitita. Esta plaquita. Mirad qué cosa más pequeña. ¿Habéis visto este interruptor? Mirad eso. Mirad ese interruptor, qué cosa más pequeña, yo alucino con esto. Vale, pues este interruptor lo debemos de meter. Vale, gente, esta operación es un poquito delicada. Mirad, tenemos que pasar el cable a través del chasis y este, que fue el primero, que es del propio chasis, tenemos que conectarlo aquí. Vale, gente, ya hemos conectado el cable por lo menos. ¿Lo veis? Que está ahí conectado. O sea, para aclararnos, ¿vale? Hemos conectado el 0,8, que es esto, con el 0,1, que es la pieza de aquí arriba, ¿vale? Esta pieza, la parte superior. Hemos conectado eso, ¿vale? Y ahora lo encajamos así. ¿Veis que hay dos pivotes ahí? 1 y 2, pues así va. Esto nos tiene que quedar así, ¿vale? Vale, y ahora lo ponemos boca abajo y este motorcito, fijaos este motor, mirad esto. Mirad qué cosa más pequeña. Así tienen los móviles, los motores, incluso más pequeños puede ser. Mirad, este motorcito nos dice que lo debemos de conectar en este lado. Según tenemos la pieza, así, en este lado de aquí. En mi caso, la izquierda. Ahí lo tenemos conectado, ¿vale?
¿Recordáis estos que teníamos? Vale, pues uno de estos es lo que tenemos que poner ahora. A ver. Muy bien, gente, pues ahora cogemos la 0607, que es esta es, y le ponemos el motorcito así, y los cables van por el borde, ¿vale? Mirad, lo enseño, ¿vale? Van por el borde, por aquí, esto se pone aquí y esto ahí. Ahí, vale, nos dice que no pillemos el cable con el a la izquierda, ¿vale? Con este. Ahí lo tenemos. Y ahora ponemos un 010, que es este tornillo de aquí. Vamos a ponerlo. Estoy flipando lo delicado que es todo esto. Me estoy asombrando muchísimo, ¿eh? Y a la vez con mucho temor de no romper nada. Esto es súper delicado. Vale, gente, ahí nos quedaría. A mí me sobra cable, así que lo he puesto por ahora aquí. Ya veremos luego. Nos dice que hay que aplicar un poquito de pegamento dentro. Yo no lo voy a hacer hasta que no vea que funciona, porque si no funciona o hay un problema ya no podemos quitarlo. Cada cual que lo haga como quiera, pero por la duda lo voy a dejar así, por la duda. Luego ya cuando vea que funciona, pues sí, le echaré pegamento. El amarillo en la revista, recordar, el amarillo es pegamento. Vale, continuamos con la hélice. Hay que meterla en el rotor. No tiene más, es meterla aquí. A ver. Ahí estamos. Vale, ahí estaría la hélice en su motor. Dice que tiene una posición, así que hacer caso al dibujo. Vale, yo la he metido así, que es como pone en el dibujo, y ahí queda, ¿vale? Vale, y ahora tenemos que poner estos dos faros, son dos faritos, mirad, qué cosa más pequeña. Vamos a cortarlos. Y los faritos se ponen evidentemente aquí, 1 y 2. Tienen una posición, madre mía, es que te quedas ciego, ¿eh? Esto es... ¿Veis? Uno, y ahora vamos a meterlo. Tener paciencia porque es tan pequeño que es que le cuesta hasta encajar. Tiene una postura y una vez que lo tengamos, entra. Ahora, madre mía, por fin. Bueno, gente, hasta aquí, ¿eh? Bueno, este super vídeo, ha costado mucho. Un buen like, por favor. Suscribíos, campanita. Mirad la pintaza que tiene. Mirad la pintaza que tiene esto. Solo por esto ya vale la pena, ¿eh? Muchas gracias, gente. Os leemos en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.